Hola, soy Maider Larrucea, una de las psicólogas del Servicio Betíraco de Atención al Duelo. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de uno de los aspectos que más suele preocupar como aita o ama: cómo afrontar la pérdida de un ser querido con vuestros hijos e hijas. En este vídeo os queremos ofrecer unas pequeñas pautas para hacerlo un poquito más fácil. Cuando perdemos a una persona de la familia o persona cercana y hay peques en la familia, una de las primeras preguntas suele ser: ¿se lo tengo que decir? ¿Cómo se lo digo? Los niños y las niñas son parte de la familia y es importante que se sientan así. Por eso es importante hacerles partícipes. Por ello, intenten contárselo pronto de una manera tranquila, sencilla, que lo pueda entender. Elige un momento en el que puedas decírselo con tranquilidad, en el que él o ella pueda sentir que le vamos a escuchar, que vamos a tener tiempo. Escucharle con atención, con paciencia. Es posible que no quiera hablar del tema y será importante respetar ese silencio. Posiblemente después nos lo vuelva a preguntar. O por otra parte, puede que tenga muchas preguntas y dentro de lo posible será importante escucharle y responderle. Quizá va a haber preguntas a las que no vamos a tener respuesta y será importante decírselo, pero que siempre vamos a estar a su lado ayudándole. Intenta estar cerca de él, de ella, abrazarle, darle cariño, sin agobiar, pero estando presente, que sienta que estamos a su lado ayudándole. Deja que muestre su dolor a través del juego. Los niños, las niñas no tienen palabras para expresar su dolor y lo suelen hacer a través de los dibujos, del juego. Observarles, estar atentos a ellos y a ellas es importante. No escondas tus emociones de dolor. Es importante que los niños y las niñas entiendan que los adultos también nos sentimos tristes. Si esa tristeza es una emoción que no vas a poder gestionar, lo ideal es salir fuera, hacerlo solo, solas o con otra persona adulta. Porque si los niños y las niñas observan una emoción no gestionada, pueden sentir inseguridad. Si es una emoción que está gestionada, es positivo que los niños y las niñas la vean. Intenta mantener lo máximo posible la rutina. La rutina es importante para los niños y las niñas, les da seguridad. Aunque es difícil cuando ha ocurrido algo así, intentar mantener la rutina que teníamos antes todo lo posible es algo que es positivo para los niños y las niñas. Recuérdale que no es su culpa. Los niños y las niñas pueden sentirse culpables ante la muerte de un ser querido. Recordarle que esto es algo que no tiene nada que ver con uno mismo, que cuando alguien fallece es por algo externo a nosotros y a nosotras. No tener miedo de usar la palabra muerte. Intentar no utilizar frases como se ha marchado, se ha ido al cielo. Todas esas frases le pueden hacer creer al niño o la niña que la persona va a volver en algún momento. Por último, invitarle a participar en los ritos funerarios, sean cuales sean, no como algo que tenga que hacer obligatoriamente, sino como algo que puede ser positivo si él o ella lo decide así. Es positivo además explicarle qué va a pasar allí, quiénes van a estar, qué se va a hacer. Si decide ir, acompañarle y si decide no ir, respetarle. Antes de terminar este vídeo, quería recordar que en Betíraco estamos disponibles para acompañar a las personas que necesitéis apoyo durante el proceso de duelo. Nuestro número de teléfono gratuito es el 900-908-744 y también podéis contactarnos a través de la web www.betíraco.org. Gracias.